Queridos hermanos y amados de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a reencontrar en este espacio titulado Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, el salmo que se encuentra en el Salmo 119, 105. Y en esta oportunidad y en este espacio estamos estudiando el Evangelio de Cristo según San Lucas, gracias a la ayuda del hermano Chad Smith de la Iglesia Templo Calvario en Estados Unidos. Dios nos deja a través de su palabra la enseñanza de cada día. Él se revela a nosotros y nos muestra el camino que debemos caminar cada día a través de su palabra. Vamos a ver las preciosas enseñanzas que Dios nos ha dejado en esta oportunidad. Vamos a meditar del capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 5, versículo 13. Junto al hermano Chad Smith vamos a meditar en estos pasajes del Evangelio de Cristo según San Lucas. Vamos entonces a comenzar a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto para mí saludarles nuevamente y realmente deseo que todo lo que estamos estudiando sirva para su crecimiento espiritual, para su relación con Dios, para que crezca en la fe. Le agradecemos a Dios por poder compartir la palabra de Dios para hoy con ustedes. A estas alturas, Jesús tendría unos 30 años. ¿Por cuánto tiempo había estado bautizando Juan antes de que llegara Jesús? No lo sabemos. Así que le invito a leer el pasaje que citaba Esteban en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí tenemos la genealogía de María y no la de José. En el Evangelio de Mateo tenemos la genealogía de José. Y en el Evangelio de Mateo, la genealogía no comienza con Adán, sino con Abraham, llegando hasta David, y desde David, a través de Salomón, llegando a Jesucristo. Ahora bien, aquí comenzamos con Jesús y vamos hacia atrás hasta Adán. Quiero que note esto, estimado oyente, no hasta Abraham, sino hasta Adán. Pero, de todos modos, siempre llegamos a Adán. Usted encontrará que la genealogía entre Abraham y David es la misma. Sin embargo, en la genealogía aquí en Lucas, en lugar de pasar por Salomón, lo hace a través de Natán, el hermano mayor de Salomón. Y llegamos a María, la madre de Jesús, José, el hijo de Elí. Ahora, ¿qué pregunta interesante vamos a plantear? ¿Por qué tenemos dos genealogías diferentes de Jesús? Y si José no era el padre de Jesús, entonces, ¿cuál es el valor de registrar la genealogía de José? Si él nació de la Virgen María, puedo comprender la genealogía de María. Debe decirse que para los judíos, la genealogía de una persona era un documento importante en la vida de esa persona. Dios tenía un propósito especial para la nación judía. Ese propósito especial era que ellos traerían al Mesías a este mundo. Por eso, cuando Dios estableció su pacto con ellos y su ley, Él incorporó en ese pacto un cuidado muy especial de esta raza. Y allí había prohibiciones contra los matrimonios interraciales, porque Dios buscaba guardar una línea desde Abraham y David para el Mesías. Para cualquiera que se declarara a sí mismo como el Mesías, ellos deberían probar que eran descendientes de Abraham y descendientes de David, porque Dios le prometió a Abraham y a David que por su descendencia las naciones del mundo serían bendecidas. Durante el regreso de la cautividad en Babilonia, Esdras y Nehemías, allí hubo cierto hombre que dijo: nosotros somos de la casa de Leví, queremos ejercer
el oficio del sumo sacerdote. Ellos dijeron, muy bien, muéstrennos su genealogía. Estos hombres fueron incapaces de mostrar sus genealogías. Ellos estaban perdidos en Babilonia, y debido a que no pudieron probar sus genealogías para comprobar que eran de la tribu de Leví, no fueron puestos en ese puesto. Solamente fueron puestos aquellos que pudieron probar que eran de la tribu de Leví. Así que mire, era extremadamente importante para aquellas personas mantener los registros del árbol genealógico, de manera de poder probar de qué familia, de qué línea provenían. Era especialmente importante para el Mesías. Fíjese si será importante. Si hoy en día alguien reclama ser el Mesías, se le debe negar inmediatamente la calidad de tal. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga registros que lo puedan llevar hasta Abraham y David. Así que cualquiera que viniera hoy diciendo, yo soy el Mesías, no está habilitado para probarlo, puesto que ya no hay registros que se tracen hacia atrás hasta llegar a Abraham y David. Ahora bien, ¿por qué entonces la genealogía de José? Si usted ha notado, la genealogía de José viene a través de Salomón, y la línea real mostrando que Jesús, como el hijo adoptivo, el hijo mayor adoptado de José, tiene derecho al título de rey de Israel. Pero como hijo de María, viniendo a través de Natán, que era el hermano mayor de Salomón, Natán era el heredero legal de David. Así que, a través de María, él recibió su herencia de David. Pero a través de José como hijo adoptivo, él recibió la herencia del derecho real. Durante el último tiempo de los reyes de Judá, en el libro de Jeremías, en el capítulo 22, debido a la maldad del rey Jeconías, Dios puso una maldición sobre él. Esa maldición excluyó a cualquiera de sus descendientes de tomar el trono de Israel. El último versículo de Jeremías 22 dice, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Ninguno de sus hijos se sentó en el trono de David. Y a partir de esta palabra del Señor, ninguno de sus descendientes pudo sentarse sobre el trono. Si usted lee la genealogía de José en el Evangelio de Mateo, encontrará que él era descendiente de Jeconías. Así que el hijo actual de José no podía sentarse sobre el trono si él era de la sangre de Jeconías. Pero, siendo el hijo adoptado de José, y aún siendo hijo de María a través de Natán y David, él pertenecía a la casa de David. Además de que él podía tomar y sentarse sobre el trono como hijo mayor adoptivo de José, sin ser de la descendencia de Jeconías. Esto es fascinante, que Dios colocara los dos registros y de esta manera él podía entonces sentarse como el rey porque él es el hijo adoptivo de José. Pero él tenía también el derecho legal porque él es el hijo de María por nacimiento virginal. Así que Lucas nos da esta genealogía a través de María y da los nombres de todas estas personas. Nosotros no vamos a pasar ahora por ellos, pero es interesante que él llega hasta Adán. Así vemos que donde Mateo lo relaciona a Jesús solo con la raza judía, Lucas lo relaciona a él con el mundo, porque todos nosotros somos descendientes de Adán. Así que todos nosotros estamos emparentados con Jesús. Por eso podemos cada uno identificarnos siendo judíos o gentiles, porque Él viene básicamente de Adán. Todos estamos emparentados con Él y podemos emparentarnos con Él. El verso 1 del capítulo 4 dice, Jesús
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Él se encontraba en el Jordán cuando fue bautizado por Juan, y regresó del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, el desierto de Judea se expande desde un área de 15 millas al norte de Jericó y continúa hasta llegar al Mar Muerto, y se extiende hasta lo que se conoce como los montes de Jerusalén. Es un área muy árida y desolada, conocida como el desierto de Judea. Hay un promedio de 25 milímetros de agua de lluvia al año. Muchas veces llega a 48 a 50 grados la temperatura allí en ese desierto. Y Jesús fue hacia el desierto. Por 40 días, nos dice el verso 2, era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Así que 40 días de ayuno, pasados los cuales tuvo hambre. Aquellos que han ayunado por períodos prolongados podrán decirle que luego de 5 días ese apetito grande desaparece y usted realmente ya no siente hambre y no volverá a sentir hambre hasta que comience a morirse de hambre. Dicen que una persona bebiendo agua puede existir más de 40 días sin comer. Jesús había estado ayunando sin comida durante 40 días, pero ahora él siente hambre, lo que significa entonces que él estaba comenzando a morirse de hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Y el sí en el subjuntivo no es una pregunta, sino una declaración. Partiendo de que eres el hijo de Dios, podríamos decir en otras palabras, di a esta piedra que se convierta en pan. Usa tus dones divinos para satisfacer las necesidades de tu carne. Una tentación que, créame, estimado oyente, muy común para los hombres que han sido puestos por Dios en posiciones de autoridad o de poder. Usa el don de Dios para tu propio beneficio, para beneficio de tu propia carne, para enriquecerte a ti mismo. Y siempre están aquellos, desafortunadamente, que sucumben ante esta tentación de prostituir los dones que Dios les ha dado al usarlos para su propio beneficio, en vez de usarlo para bendición del cuerpo de Cristo. Satanás le estaba sugiriendo a Jesús que él hiciera esto, que lo material es superior y lo más importante. Pero Jesús rechazó esa sugerencia con la palabra de Dios, declarando, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, la vida material no es lo más importante, sino de toda palabra de Dios. Mire, hasta el final Jesús enfatizó y declaró que lo espiritual era superior a lo material. Esta es la declaración del Nuevo Testamento, que la vida espiritual es más importante y superior a la vida material. Y este es el desafío que el mundo de hoy nos está ofreciendo, con el humanismo declarando que la vida material es superior. Y por esto es que la Iglesia y el humanismo chocaron, porque la verdadera Iglesia de Jesucristo debe afirmar el mismo mensaje que Jesús declaró. Y ese mensaje es que lo espiritual es supremo. El humanismo dice que lo material es supremo. Así que hay allí una batalla planteada. Pero esta es la declaración que hizo Jesús. Él estableció la superioridad de lo espiritual sobre el reino físico. Aquí estaba Satanás declarando la superioridad de lo material por sobre lo espiritual. En otras palabras, toma lo espiritual y hazlo algo físico. Así que tú puedes alimentarte a ti mismo si tienes hambre. Jesús dice, mira, el hombre no vive de pan solamente, sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios, estableciendo, reitero, la superioridad de lo espiritual sobre lo material. En el verso 5 nos dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ante sus ojos vio los reinos del mundo. Vio a César sentado en el trono de Roma.
Él vio todo el poder que la autoridad del mundo tenía, el honor, la gloria. Él vio a los siervos cómo se inclinaban al traer la comida del rey. Vio a las personas cómo tenían su audiencia con él. Vio el poder que él esgrimía desde el trono. Y le dijo el diablo: a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo le fue entregada al diablo esta potestad? Le fue entregada en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra el mandamiento del Señor. La Biblia dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 16 al 19. Pero cediendo a la sugerencia de Satanás, obedeciéndola, ellos estaban desobedeciendo al mandato de Dios y perdieron el derecho a la tierra que Dios les había dado a Adán y Eva. Satanás tomó el control sobre la tierra al ceder el hombre a su poder, a su control y a su sugerencia. Vea usted, estimado oyente, en el comienzo el mundo era de Dios. Él lo hizo. Pero cuando Dios creó al hombre y lo puso en la tierra, Dios le dio la tierra al hombre. Dios dijo a Adán: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Así que Dios le dio al hombre este hermoso regalo de la tierra. En ese momento era hermoso, pero el hombre, en su necedad, en su docilidad ante Satanás, perdió el derecho sobre la tierra y le fue dado a Satanás. El hombre se volvió un esclavo de Satanás. El apóstol Pablo dijo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto lo puede encontrar, estimado oyente, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 2. Sí, este mundo es de Satanás. Él le estaba diciendo eso a Jesús. De hecho, si usted estudia cuidadosamente, nos damos cuenta de que el propósito de la venida de Jesucristo era redimir al mundo de vuelta para Dios, traerlo nuevamente a la esfera de Dios, porque el hombre perdió los derechos y ahora los derechos los tiene Satanás. Entonces ahora Dios está buscando traerlo de nuevo a su esfera, y para este propósito Él envió a su Hijo para redimir al mundo. Al mirar al mundo de hoy, aún no vemos la redención. ¿Por qué? Porque vemos un mundo que aún está en rebelión contra Dios. Vemos los efectos de esa rebelión en nuestra sociedad. Y está mal que el hombre culpe a Dios por las calamidades de nuestro mundo, las cuales son el resultado de la rebelión de los hombres contra el dominio de Dios sobre el mundo. Sí, el mundo está en desorden, en confusión. Suceden cosas horribles. Hay cosas que no podemos explicar o entender, especialmente a la luz del amor de Dios. Pero podemos entenderlas a la luz del mundo bajo el control de Satanás, siendo gobernado y dirigido por Satanás. Note, estimado oyente, Jesús no discutió cuando Satanás dijo: esto es mío, me ha sido entregado a mí, puedo dárselo a quien yo quiera. Jesús no discutió eso. De hecho, él sabía que eso era cierto, y es por eso que él vino. Vino para arrebatarlo de las manos de Satanás mediante la redención del mundo, yendo a la cruz y muriendo para pagar el precio de la redención. Lo que Satanás está sugiriendo aquí es que Jesús podía escapar a la cruz. En otras palabras, le estaba diciendo: tú no tienes que cumplir el plan de Dios, no tienes que seguir el camino de Dios, ese camino que ha prescrito para redimir. Vamos a hacer un trato. Te daré todo esto ahora mismo, sin la cruz.
Solo una pequeña condición: póstrate ante mí y adórame. Así que Satanás está planteando ante Jesús una tentación extremadamente poderosa, algo extremadamente deseable. Pues Satanás le está diciendo: tú no tienes que morir por esto, yo te lo daré, solo póstrate y adórame. Pero Jesús respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con la palabra de Dios para hoy. La tercera tentación tuvo lugar en el pináculo del templo, y fue allí donde Satanás le sugiere a Jesús que salte. Satanás cita las Escrituras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 10, como nos citaba Esteban, dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Mire, él deja fuera una parte importante de este pasaje bíblico: para que te guarden en todos tus caminos. Así que Satanás cita solamente la mitad de esta escritura. Es un maestro haciendo esto. A sus ángeles mandará acerca de ti, es lo que él dijo. Pero continúa diciendo: y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres el Hijo de Dios, en otras palabras, adelante, salta. La idea era que al saltar desde el alto pináculo del templo y aterrizar ante esa multitud allí abajo, completamente, sin daño alguno, un suave aterrizaje, la gente, por medio de esa espectacular demostración de poder, seguramente conocerían que él era el Mesías y se asombrarían de él. Pero respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tiene que ponerse deliberadamente en riesgo usted mismo para probar nada. Jesús no necesita probar que Él es el Hijo de Dios, poniendo su vida deliberadamente en riesgo al saltar del pináculo del templo para crear así una escena espectacular ante la multitud congregada allí abajo, sostenido por medio de los ángeles, para que así no golpease su pie en piedra. Así que no es correcto el simplemente tomar la Escritura y decir: bueno, si dice que beberán cualquier cosa mortífera y no les dañará, entonces beba cianuro y demuestre que es un verdadero creyente. No, eso es tentar al Señor nuestro Dios. Amable oyente, sé de misioneros que han sido mordidos por serpientes venenosas sin ningún daño en absoluto. Sé de misioneros que bebieron agua empantanada y venenosa por causa de su intenso sufrimiento de malaria y la sed que tenían. Bebieron algo, pusieron un junco a modo de sorbito en esa agua empantanada y la bebieron, pero no tuvieron daño alguno. Ahora, para usted, el simple hecho de ponerse deliberadamente en riesgo a usted mismo está manifiestamente equivocado. ¿Por qué? Porque eso es tentar al Señor nuestro Dios. El versículo 13 nos dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Él regresó, pero por un tiempo le dejó. El verso 14 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora él comenzó en el capítulo 4 lleno del Espíritu Santo, siendo guiado de él. Ahora está retornando en el poder del Espíritu Santo, de modo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, guiándole, llenándole, potenciándole, siendo guiado de él, siendo potenciado por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto lo encontramos, amable oyente, en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18. El mismo apóstol Pablo le decía a los romanos en el capítulo 8: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, es Jesús que dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que como creyentes tenemos esa misma relación con el Espíritu que Jesús tuvo, y que podemos ser llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu y potenciados por el Espíritu de Dios, es una realidad. Seguimos leyendo en el versículo 14 y el versículo 15 nos dice, allí en Lucas capítulo 4, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Sí, él iba alrededor enseñando en las sinagogas en el área de Galilea. Josefo en ese tiempo era gobernador de Galilea. En sus escritos él declara que tuvo 204 ciudades bajo su jurisdicción, que tuvo una población que excedía las 10.000 personas. Así que en el tiempo que Jesús estuvo ministrando en Galilea, era una zona muy populosa, quizá tanto como 3 millones de personas viviendo allí en Galilea durante la época del ministerio de Jesús. Hay probablemente menos de 500.000 de personas en la región de Galilea al día de hoy. Bien, él ahora retornó a Nazaret, donde él había vivido, donde él creció. Él pasó hasta los 30 años en Nazaret, donde él fue conocido como el hijo del carpintero y fue bien conocido por su pueblo. En el versículo 16 leemos, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Él tenía la costumbre de hacer esto, y se levantó a leer. Y sí, amable oyente, él enseñaría en las sinagogas. Así que se puso en pie y leyó la Escritura. El verso 17 nos dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Cada día tenían un pasaje en particular que ellos leían de los rollos. Y en la adoración en la sinagoga, aún al presente, cada día del año, en ese día en particular, leen este pasaje de las Escrituras. Por eso leemos, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cuando él se sentó, esto es una indicación del hecho de que él iba ahora a enseñar. Los rabís siempre se sentaban cuando enseñaban, de modo que él se paró para leer las Escrituras, pero, habiéndolas leído, entonces se sentó. Fue significativo para las personas que él fuese ahora a enseñarles las Escrituras. Él vio este pasaje en particular de Isaías y leyó el capítulo 61 de ese libro, la profecía acerca del Mesías. Esa que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este fue el ministerio del Mesías. Pero mire, si usted vuelve a Isaías 61, encontrará que él se detuvo justo en el medio del texto de Isaías 61. Él no completó la escritura del ministerio del Mesías. La razón es que hay dos venidas del Mesías. El resto de Isaías 61 pertenece a aquellas cosas que transcurrirán cuando Él venga nuevamente. Las cosas que Él leyó son las que pertenecen a la primera venida. Por tanto, fue extremadamente significativo que Él dijera a predicar el año agradable del Señor, y Él cerró el libro. Para mí es interesante comparar el ministerio de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista.
Con Juan el Bautista no había en realidad evangelio. Simplemente su predicación era: arrepiéntanse, generación de víboras. Traigan algo que muestre que están arrepentidos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced su camino derecho. Quiero decir, simplemente Juan los reprendía a ellos. No era ese el evangelio. Pero con Jesús sí encontramos el evangelio. Como hemos leído, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así es el evangelio que fue traído a nosotros por Jesucristo. Más tarde Jesús dijo: si no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, creedme por las obras que hago. No creáis por lo que os he dicho, sino por las demostraciones de las obras que manifiestan que soy el Mesías. He hecho esas cosas que las Escrituras dijeron que el Mesías haría: dar vista a los ciegos, hacer caminar al cojo. El Evangelio está siendo predicado a los pobres. Estas obras son testigos y atestiguan del hecho de que Jesús es, en verdad, el Mesías. Así que él cerró el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Todos estaban con la mirada puesta en él. El verso 21 nos dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, eso debió haber sido un momento realmente electrizante y dinámico. Al cerrar él el libro, habiendo leído esas profecías del Mesías, las cuales todos conocían y reconocían como profecías mesiánicas, él dijo: hoy esta escritura se ha cumplido. En otras palabras, es decir, él es aquel. Él está declarando esto a su pueblo, aquí al comienzo mismo de su ministerio. El versículo 22 nos dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados porque le conocían, amable oyente. En el verso 23 dice: él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ahora bien, hemos oído que tú has hecho algunas cosas apasionantes allí en Capernaum. Bueno, a ver, haz algo aquí. El versículo 24 al 26 nos dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús está diciendo algunas cosas que realmente les frustrarán. Porque si había una cosa que un judío era, eso era ser nacionalista. De hecho, en sus escritos de ese tiempo, los judíos enseñaban que los gentiles fueron únicamente creados como combustible para el infierno. Y no creían que un gentil pudiese ser salvo. Ellos decían: nosotros somos los hijos de Abraham. Existía este fuerte sentimiento nacionalista, sintiendo que la salvación era algo únicamente para los judíos y que todos los demás estaban excluidos. Así que cuando Jesús comienza a señalar algunas pocas cosas en su historia, esto a ellos les decepciona. Bien, en el tiempo de Eliseo, cuando había esta hambruna como resultado de la sequía de 3 años y medio, hubo una viuda que fue sustentada durante la misma por el profeta Eliseo. El Señor envió a Eliseo allí con ella, pero ella no era judía. Ella estaba en la ciudad de Sarepta, y a pesar del hecho de que habían muchas viudas en Israel, ninguna de ellas fue visitada por Elías, solo esta que estaba fuera de Israel. Y habían muchos leprosos en Israel.
De hecho, el versículo 27 nos dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Siro. Oh, amigo, eso es suficiente para hacerle hervir la sangre a estos judíos. Ellos decían, nosotros somos el pueblo. Dios solo cuida de nosotros y de nadie más. En los versículos 28 y 29 leemos, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Iban ellos a tomarle y a despeñarle desde lo alto del barranco. El versículo 30 dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Él simplemente desapareció de la vista de ellos. El versículo 31 nos dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Bien, nadie hablaba con autoridad en aquellos días. Cualquiera que predicaba decía, el rabí Jalel declara, él dijo esto o él declaró aquello. Pero Jesús no estaba citando a los rabíes, sino que solo decía, os digo. Habéis oído que fue dicho, mas yo os digo. Él les hablaba con autoridad. Mire, ellos no estaban acostumbrados a eso. Y se admiraban de su doctrina, ¿por qué? Porque su palabra era con autoridad. Se asombraban de la doctrina de él, porque su palabra era con autoridad. El versículo 33 nos dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Sí, los demonios le reconocieron, y allí en la sinagoga de Capernaum, el endemoniado clama. Ahora vamos a leer el versículo 35, si me acompaña, estimado oyente, si tiene su Biblia allí a la mano, nos dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? En aquellos días tenían ritos de exorcismo. Era una larga rutina y palabrería para exorcizar los espíritus inmundos. Y era en verdad una tarea ardua. Pero aquí Jesús simplemente está hablándole a ellos y les ordena, y ellos salen. Fuera, ellos dicen, oye, espera un minuto, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué clase de palabra y autoridad es esta que él puede simplemente hablarles a los demonios y ellos son obedientes a él? El verso 37 nos dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Sí, Simón estaba casado. Su suegra, es interesante que nada es mencionado en absoluto en cuanto a las esposas de los apóstoles. Y porque nada se menciona de ellas, es que no podemos inferir nada. La Escritura mantiene silencio en este tema y nosotros debemos guardar silencio. No hay inferencias que podamos extraer del silencio de las Escrituras en lo concerniente a las esposas de los apóstoles. No hay inferencias que puedan ser realizadas. Decir que eran ciudadanos de segunda categoría o algo de esa naturaleza es totalmente un error. ¿Por qué? Porque las Escrituras guardan silencio en cuanto a ellas. Es asombroso que cuando las Escrituras hacen silencio, muchas veces los hombres aman hablar. Libros son escritos de lo que las Escrituras mantienen en silencio. Usted me entiende, ¿verdad?
las inferencias, las conclusiones que una persona extrae, puesto que las Escrituras están en silencio en determinado tema. Eso es todo especulación, y no debería haber inferencias extraídas de allí. No sabríamos siquiera que Pedro era casado, excepto porque su suegra estaba enferma y fue tomada por una gran fiebre. Ahora, esto está en términos de griego médico, figura aquí en el lenguaje griego. Y ellos vinieron a Jesús para que le ayudase. El versículo 39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Lo que las madres tienen tendencia a hacer, ir y arreglar algo para ellos. Seguimos leyendo, estimado oyente, nos dice así la palabra de Dios. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ahora, si habían 204 ciudades, con poblaciones de más de 10.000 personas, tomaría un buen tiempo el ir por todas estas comunidades de gran tamaño, 204 de ellas, para predicar en las sinagogas a través de toda el área de Galilea. Palabra de Dios. La popularidad del ministerio de Jesús iba creciendo. La palabra era propagada alrededor junto con los milagros que él iba realizando. Y ahora, donde sea que él va, las personas comienzan a empujar porque querían acercarse a Jesús. Mire, se le hacía difícil viajar a Jesús, andar por allí, debido a que las multitudes, de acuerdo al Evangelio de Lucas, en ese momento se agolpaban alrededor de él a donde fuera que él iba. Por eso aquí en el Evangelio de Lucas nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esto para mí siempre es una situación realmente muy emocionante, cuando las personas se agolpan para oír la palabra de Dios. Cuando esto se vuelve una prioridad en la vida de las personas, oír la palabra de Dios. Ellos se agolpaban para oír, pero, nos dice el versículo 1, estando Jesús junto al lago de Genesaret, también conocido como el mar de Tiberías o como el mar de Galilea. Y cuando usted habla acerca del mar, de alguna forma en la mente usted tiene una visión de agua salada, pero el lago de Genesaret es para mí más que un lago o un mar. No es agua salada, sino que es agua fresca, agua potable, y todavía es conocido como mar de Galilea o lago de Genesaret. Desde el verso 2 nos dice Lucas, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Esto lo hacía, estimado oyente, de forma de escapar un poco a la multitud que lo estaba empujando. Él utilizó la barca de Simón, entró en ella, y dijo, aléjate un poco de la orilla, de manera que él así podía enseñar a las personas sin que ellos lo empujaran tanto, y para que él no perdiera de vista a los que estaban más atrás. Aquí, en el área de Capernaum,
hay una especie de desnivel donde el mar de Galilea baja, donde se pueden ver los bancos de arena. Así que retirando la barca solo un poco de la orilla, esto se vuelve casi como un anfiteatro, lo cual hace muy resonante la voz para enseñar a las multitudes, aquellas que se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. El versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón de alguna manera está objetando la orden de una forma muy educada, como diciéndole: Señor, yo soy el pescador, yo sé cómo pescar, y sé cuándo es el momento para pescar, sé que este no es el momento. Cuando el día se pone más caluroso, los peces van hacia áreas más profundas del lago, y estas redes no eran para aguas profundas, eran más bien para la superficie. Tenían flotadores en la parte superior, y bueno, además ya todo estaba guardado. Habían estado pescando toda la noche sin pescar nada. Así que Pedro asume que simplemente no era el momento de pescar. Pero dijo: mas en tu palabra echaré la red. Esto es realmente interesante para mí, porque aquí encontramos a los hombres trabajando toda la noche sin resultados. De repente Jesús les manda a trabajar en el mismo lugar y tienen resultados extraordinarios. Para mí esto marca el contraste que generalmente existe entre esos esfuerzos que hacemos por nosotros mismos y aquellos esfuerzos que son dirigidos por el Señor. Yo pienso en todo el tiempo, la energía, el dinero que se gasta cuando los esfuerzos son inspirados por el hombre. Nosotros vemos una tarea que necesita ser realizada. Nos sentamos y resolvemos cuál sería la mejor manera de lograr esa tarea. Desarrollamos nuestros programas, luego planificamos la financiación de manera de solventar los programas que hemos ideado. Luego formamos los comités, establecemos las maneras en que podríamos implementar ese programa. Ciertamente en la Iglesia de Jesucristo hemos visto algunos programas fenomenales establecidos por los hombres. Nosotros tenemos algunos amigos que están pastoreando una iglesia en la misma denominación a la cual nosotros pertenecemos, en la cual servimos por muchos años, donde teníamos paquetes de programas de la denominación. Muy convenientes, pues usted ni siquiera tenía que pensar en ellos. Ellos pensaban los programas por usted. Todo lo que usted debía hacer era armar su comité e inaugurarlo. Por supuesto, cada año usted obtenía 2 de esos programas. Teníamos el programa de primavera, luego teníamos un programa de verano. Ellos tenían todo calculado. Entonces usted tomaba una guía telefónica, cada persona utilizaba una hoja de la guía telefónica y llamaban a cada persona de la página invitándole a la iglesia. También había una persona por allí que llamaba a todos, los que llamaban a las personas para asegurarse de que ellas están en verdad llamando a las personas asignadas para cada uno. También se llenaban globos de helio con números y se soltaban al viento para que se dirigieran a la ciudad. Luego los globos descendían en algún lugar. Los números también eran puestos sobre una especie de barril para que las personas retiraran un número. Y si usted sacaba el número de su globo de helio, este tenía una pequeña nota que le decía que habría de realizarse un sorteo con un premio especial si usted estaba allí y llevaba su número. Así que la gente venía con sus números para poder participar en el sorteo. Y quizá con esto podían ganar ese premio especial que le darían cuando el número fuera sorteado. Luego, por supuesto, usted organiza su comité de transporte. Si las personas lo necesitan, ellos van, las recogen y las traen a la iglesia. Me refiero a que esto sigue y sigue y sigue. Hay tantos artilugios que usted no lo creería si yo se los comentara. Y así esta iglesia pensó, bueno, vamos a realizar este gran programa. 6 meses después yo estaba hablando con los pastores y les dije,
Bien, ya han pasado 6 meses desde que terminó el programa. Al evaluar los resultados del mismo, ¿cuántas personas fueron capaces de añadir a sus iglesias? Ellos dijeron: hay un hombre de 85 años de edad que vive a 25 millas de aquí, al que vamos a buscar cada semana. Él casi no puede oír. Y ya que no ve mucha gente a menudo, a él le encanta sentarse donde haya personas alrededor de él. Él es al único al que pudimos añadir a nuestra membresía. Y esto luego de haber invertido miles de dólares y todos estos programas para añadir gente a la iglesia. Esta es la manera del hombre de hacer las cosas. Pero está la manera del Señor. El servicio no dirigido por Dios puede ser muy infructífero, estimado oyente, pero el servicio dirigido por Dios puede ser muy emocionante. Ahora Jesús le está diciendo a Pedro: ve hacia lo profundo y tira las redes. Pedro, casi argumentando, le dice: Señor, estuvimos pescando toda la noche y no conseguimos nada. Sin embargo, por tu palabra, en otras palabras, si tú insistes en eso, bueno, lo haremos, realmente no esperando nada por la experiencia que habían tenido. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que están desanimadas por las malas experiencias? ¿Cuántas veces, cuando sugerimos una solución para el problema de una persona, inmediatamente ella responde: oh, ya intenté con eso? Pero, ¿lo ha intentado bajo la dirección de Dios o lo ha intentado bajo su propia iniciativa? Porque hay una diferencia cuando es el Señor quien dirige su servicio. La diferencia es que su servicio para el Señor no sea en vano. El versículo 6 nos dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El éxito más allá de sus sueños. ¿Por qué? Por simplemente obedecer al mandato de Jesús. El resultado del éxito es significativo para mí. Cuando nosotros ideamos programas y ponemos en ellos toda la energía humana, todo nuestro esfuerzo, entonces comenzamos a ganar buena opinión de los demás por el esfuerzo humano. Usted obtiene algo de lo que está trabajando. Usted tiene algo que atrae a las personas. ¿Qué es lo que usted hace con eso? Usted lo promociona. Usted comienza a llevarlo a otros lugares. Desarrolla seminarios acerca de su éxito. Invita a otros a venir y a aprender cómo atrapar el señuelo, cómo hacer su carnada más atractiva para poder recoger más peces. Pero cuando es el Señor que hace el trabajo, en lugar de desarrollar sus seminarios de éxito y jactarse de lo que ha logrado, como Pedro deberíamos caer de rodillas ante Jesús y decir: Señor, no soy digno, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. De repente usted toma conciencia del trabajo de Dios. Usted toma conciencia del poder y de la presencia de Dios. Eso es siempre una experiencia que nos humilla. Ningún hombre que haya estado de pie en presencia de Dios puede mantenerse orgulloso. Estar en la presencia de Dios, consciente de la presencia del Señor, siempre es una experiencia que nos humilla. Bien, amable oyente, si se anima a acompañarme con la Biblia abierta allí donde la tiene, en Lucas capítulo 5, vamos a leer juntos desde el versículo 8 al versículo 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás
pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor los llevó a la cima, al máximo éxito en sus profesiones, y luego los llamó a que dejaran todo y le siguieran. Sus pequeñas barcas yendo a la orilla con sobrepeso por la carga de peces, el sueño de todo pescador galileo. Y a partir de ese punto de éxito, el Señor les dice, desde ahora serán pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Mire, amable oyente, en los otros evangelios no se nos da el trasfondo del llamado de Pedro y de Juan. Y aparece en los otros evangelios que Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea y vio unos pescadores remendando sus redes y dijo, ven, toma tu cruz y sígueme. O, ven, deja tus redes y sígueme. Y ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús sin siquiera conocerlo o haberlo visto. Esto no es así como así. Estos hombres ya habían experimentado al Señor, ellos lo conocían. Ahora Él los está llamando a un total compromiso en seguirle. En el versículo 12 nos dice, sucedió que estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Lucas nos da una lista de algunos de los milagros que Jesús realizó. El primero dirigido a ellos y en la pesca de los peces, una clase de milagro en la naturaleza. Ahora, el milagro de la sanidad de una enfermedad incurable. La lepra era una de las enfermedades más temidas y terribles del mundo antiguo. Si una persona tenía lepra, debía ser excluida de la comunidad. Nadie podía tocarlo. El que lo tocara se volvía impuro. Pero Jesús lo tocó. En otro caso, cuando Jesús sanó leprosos, Él no los tocó. Pero Jesús no se limitó a sí mismo a un patrón particular de obrar. Mire, yo me alegro de eso, porque nosotros muy a menudo intentamos encontrar esa fórmula para hacer las cosas. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted puede encontrar este pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Sí, amable oyente, Dios no se limita a nuestros patrones establecidos, a nuestros métodos, a nuestros caminos. En el seminario tenemos una clase de metodología. Como siempre, el hombre busca desarrollar métodos o aprender los métodos que Dios utiliza para obrar. Pero lo interesante es que Dios no obra a través de ningún método en particular. Hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, dice la Biblia. Aún así, es el mismo Señor. Así que hay diferentes dones, pero incluso con el mismo don, hay diferentes maneras por las cuales ese don opera individualmente. El Espíritu Santo le da a cada hombre individualmente como Él quiere. Así que Él siempre mantiene el control del método y del trabajo que debe realizarse. Lo único que yo puedo hacer es ser un instrumento a través del cual Dios haga su trabajo. Mire, aquí encontramos a Jesús tocando al hombre. Lo interesante es, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Muy a menudo cuando oramos decimos, Señor, si es tu voluntad. Y no estoy criticando esto, amable oyente. Siento que deberíamos hacerlo. Lo digamos o no, es un hecho subyacente en cada oración que hago a Dios. Yo no quiero que se haga mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo no oro diciendo, Dios, vamos a dejar tu voluntad de lado porque esto es lo que yo quiero hacer. El propósito de la oración
no es establecer mi voluntad, a menos que mi voluntad haya sido moldeada y conformada a la voluntad de Dios. Siempre el propósito de la oración, la verdad de la oración, es la voluntad de Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Necesitamos recordar esto. Jesús dijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto lo hemos leído ya en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 36. Y esto fue al final de la oración. Luego de haber ofrecido su petición, entonces él hizo esta declaración. Y no es una mala declaración para que nosotros también la hagamos. Antes de poner ante Dios las cosas que deseamos, creo que es más sabio decir, pero Señor, no lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Muy a menudo el Señor quiere hacer esas cosas que nosotros deseamos. Cuando Él dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero, sé limpio. Y Él lo tocó, y este hombre fue sanado inmediatamente de su lepra. Ahora, en el caso de los 10 leprosos que vinieron a Jesús, Él no los tocó. Fueron sanados mientras se iban. En el caso de este hombre, Él fue sanado inmediatamente. ¿Vemos? Nuevamente diversidad de operaciones. Él no trabaja siempre de la misma manera. El problema que habría si Él hubiera trabajado siempre de la misma manera es que, si no me sucede a mí de la manera en que le sucedió a usted, entonces yo podría pensar, Dios no está haciendo nada por mí. Así que Dios tiene diversos caminos para que cuando yo le relate a usted lo que Dios ha hecho en mi vida, usted no se deje llevar por la experiencia que yo tuve con Dios, sino que usted busque su propia experiencia personal. Dios no es metódico en su trabajo en nuestras vidas. Tal vez Él obre en usted de forma totalmente diferente, y su reacción a la obra de Dios tal vez sea totalmente distinta a la mía. Las reuniones de testimonio, créame, son muy valiosas, pero siempre hay un problema con este tipo de encuentros, porque a través de las reuniones de testimonios, muchas veces buscamos tener una experiencia similar a la de otro. El énfasis en estas reuniones parece ser siempre basado en las experiencias. Oh, así es como yo lo experimenté. Esto es lo que Dios ha hecho por mí, y luego comienzo a pensar, Dios no lo hizo de esa manera conmigo. Debe andar algo mal conmigo, porque yo no sentí eso. Yo no vi esas luces. Yo no sentí ese hormigueo en mi espalda. Creo que tal vez no tuve eso porque no tuve esa experiencia como la tuvo la otra persona. Así que Dios obra en maneras variadas. Por eso, estimado oyente, no intentemos que Dios se adapte a nuestros métodos. Querido hermano, estamos llegando al final de este espacio que se titula Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos estudiado desde el capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 5, versículo 13, de este Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Si Dios nos concede vida, el sábado que viene volveremos a seguir meditando en esta palabra. Lo hacemos poco a poco para poder comprender mejor las ricas enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. Vivimos tiempos complicados, difíciles. El mundo se prepara para cambiar las cosas porque el mundo vive de espaldas a Dios, pero los hijos de Dios estamos esperando a Cristo que venga en cualquier momento a llevarnos con Él, porque en cualquier momento viene el Señor a llevar su iglesia y aquí comienza el tiempo de la gran tribulación. Todo marca que todo se encamina al nuevo orden mundial y nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. No olvidemos que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Vamos a vivir cada día confiado en el Señor, buscando su voluntad, buscando su guía. Vamos a vivir bajo el amparo de sus alas, de su palabra, de su Espíritu Santo. Vamos a estar protegidos con su palabra, cada día meditando en ella, buscando la presencia del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted agárrese de esta promesa, porque Cristo está a nuestro lado todos los días para guiarnos, para mostrarnos el camino, para fortalecernos, para consolarnos cuando nos sentimos tristes, para darnos fuerza cuando nos sentimos débiles y también para enseñarnos a llevar su palabra a aquellos que no le conocen. Junto con el Señor vamos a llevar el mensaje de salvación a nuestros vecinos, compañeros y familiares. Querido hermano, que Dios le bendiga ricamente, les conceda los deseos de vuestro corazón. Cristo viene pronto y mientras Él no venga, vamos a seguir trabajando para la gloria de su nombre. Que Dios le bendiga ricamente. Nos vemos el sábado. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. Solo hacer el bien, gloria a esas manos, aleluya, amén. Blancas azucenas, lirios del amor, fueron esas manos de mi Redentor, manos que a los ciegos dieron la visión, con el real consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan, manos milagrosas que la vida da. Manos que sufrieron los
de mi buen Jesús, de esas manos bellas, yo confiada estoy. Ellas van guiando pues al cielo. Queridos hermanos y amados de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes.